Buenos días. El canal de Facebook Asesoría Legal Israelí y Asociados tiene el honor de comentar lo que será ya la futura ley que reformará el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública producida en razón de la pandemia del COVID-19. En esta labor de difusión y educación jurídica, no solamente para colegas, abogados y estudiantes de Derecho, también tratar de llegar al público general en la medida que se pueda entender, y a pesar que lo que se comentará en esta serie de videos puede ser algo técnico, que más entiendan más los colegas y los estudiantes de Derecho que el público en general. Sin embargo, este video está a disposición de todo quien lo quiera ver. Hoy día abordaremos en esta serie de videos, en una primera parte, las reformas al Código de Procedimiento Civil, que para los que saben del tema, constituye la regla general en materia de procedimiento en nuestro derecho, y en tal sentido es la de aplicación supletoria o subsidiaria de otros procedimientos especiales, como laborales, los de tipo carácter laboral, de familia, penal y otros. Así que, sin mayor preámbulo, comencemos. Pues bien, hoy día, como dije, hablaremos de la futura ley que reforme el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, o ley, como le digo yo, ley post-COVID. Y en los videos que haremos a continuación, dividido en varias partes, examinaremos las reformas al Código de Procedimiento Civil. Antes que eso, antes de hablar propiamente tal de las reformas, debo hacer mención de dos normas que posiblemente van a ser citadas en algún incidente, en algún juicio por algún colega, o discutidas en la academia, en alguna universidad, que son la ley sobre efecto retroactivo de las leyes, que data de mediados del siglo XIX, que no se ha modificado. Y hay dos normas que son fundamentales para poder establecer la aplicación temporal de las leyes que en definitiva se van a regir a partir de una fecha muy próxima. Hoy este video lo hago el 25 de noviembre, quizás va a ser publicado, va a entrar a regir en diciembre, posiblemente, probablemente, pero técnicamente puede que algunas normas, como ya lo vamos a explicar, cuando veamos las disposiciones transitorias, van a regir 10 días después de la publicación en el Diario Oficial de la ley que va a regir a partir de los próximos días. Bueno, entre las leyes los artículos de esta ley de efecto retroactivo de las leyes, ley de efecto retroactivo se refiere a que hay leyes, la regla general dice nuestro Código Civil, las leyes rigen para el futuro, rigen situaciones futuras y no pasadas. Por lo tanto, la situación de retroactividad, de que pueda ser aplicable para situaciones pasadas, es una excepcionalidad. Y en ese sentido, esta ley sirve para regular esas situaciones excepcionales. Pues bien, en este sentido hay dos normas, como señalé. Primero, el artículo 22, que señala que en todo contrato se entenderán las leyes vigentes al tiempo de su celebración, constituyendo la regla general en ese tipo de materias.
Si hay alguna ley que cambia cierta disposición respecto a el efecto de cierto contrato, regirá la ley vigente al tiempo de celebrar el contrato y no la que rige, o la nueva que rige después de la celebración de ese contrato. Exceptúan de esta disposición, número 1, las concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultarán de ellos, la demanda, cómo demandar, qué procedimiento, ordinario, sumario, juicio largo, juicio breve, esto para el público en general. Y 2, las que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado en ellos, puesta será castigada con arreglo a la ley que se hubiere cometido. Artículo 24, por otra parte, que quizás yo creo que es la fundamental para el efecto de establecer el ámbito de aplicación temporal de las futuras normas procesales, las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubiesen empezado a correr, los términos son los plazos, que hubiesen empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieran iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación. Vamos a ver, como señalé, las reformas al Código de Procedimiento Civil, lo cual está en el artículo 3 del proyecto de ley como disposición permanente, en la cual, como pauta o como parámetro para entender la aplicación, cómo va a ser la aplicación de esta ley, hay una regla general de entrada en vigencia, que es transcurridos 10 días de la publicación de la presente ley, lo que se encuentra en el inciso primero del artículo 12º transitorio, y las excepciones están en los numerales 8, 9 y 10 del artículo 3, que van a regir en los tiempos y territorios en que las disposiciones del artículo 16º transitorio no fueran aplicables, ya hablaré de ese tema, de conformidad a la extensión temporal o territorial que conforme dicho artículo disponga la Corte Suprema. Esto dentro de un año, según lo que disponga la excelentísima Corte Suprema. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero, las disposiciones contenidas en el número 21 del artículo 3 regirán al día siguiente de la publicación en el diario oficial del reglamento que elude el artículo 18º transitorio. Este se refiere al artículo 497 del Código de Procedimiento Civil, referente a la forma de cómo se adjudican los bienes que se adquieren los bienes raíces en pública subasta, así en términos muy genéricos. Pues bien, ahora examinaremos las normas, en primer lugar, que entran en vigencia transcurridos 10 días desde la publicación de la presente ley. Hemos decidido, para mayor ilustración y mejor entendimiento de la aplicación de la vigencia de las futuras normas que regirán a partir de la fecha antes señalada, 10 días desde la publicación del diario oficial, en un cuadro comparativo, un texto antiguo y texto futuro. En el primer caso, vamos a examinar una norma nueva, por lo tanto no hay texto antiguo. El 3 bis. El 3 bis señala que es deber de los abogados, de los funcionarios de la Administración de la Justicia y de los jueces promover el empleo de métodos autocompositivos de resolución de conflictos, tales como la conciliación, la mediación, entre otros. Estos métodos no podrán restringir, sustituir e impedir la garantía de tutela jurisdiccional. Un pequeño comentario solamente al respecto. La idea en el futuro, y de hecho es la idea también de la futura reforma procesal civil, o sea, los juicios civiles van a ser parecidos similares a los juicios laborales y penales y de familia, que son de tipo oral. En este caso, en este sentido, el legislador
ha querido anticipar en cierta medida los principios, la lógica de ese futuro procedimiento, privilegiando, además para evitar la recarga de trabajo en los tribunales de justicia, promover la solución pacífica de los conflictos y preventiva, mediante el mecanismo, en este caso, por ejemplo, de la mediación. Que la mediación, usted, el público en general la conoce, ese término, porque la habrá oído en materia de familia antes de ir a un juicio de divorcio, si hay hijos menores, o un juicio de alimentos, o un juicio de revolución de visita, o un juicio de tuición o cuidado personal, como se dice técnicamente mejor, ir a un proceso previo ante una persona que se llama mediador, que tratará de buscar hacer un entendimiento entre ambas partes. Bueno, la mediación también es propia también del derecho del trabajo, en materia de, por ejemplo, una negociación colectiva, prevenir una acción colectiva, como un procedimiento de salida para poder obtener un contrato colectivo, entre otras materias, entre otros, las negligencias médicas también. También hay un procedimiento previo de mediación. En materia civil, ahora en los juicios civiles, se va a privilegiar ese tema. Voy a ver una ley que va a regular ese tema en el próximo tiempo. Ya, ahora empezamos con lo que es, digamos, cambios relevantes en la legislación procesal. El artículo 44, en su inciso primero, el texto antiguo hoy día dice que si buscada en 2 días distintos en la habitación o en el lugar donde habitualmente ejerce su industria, profesión o empleo, no es habida la persona a quien debe notificarse, se acreditará que ella se encuentra en el lugar del juicio y cuál es su morada o lugar donde ejerce su industria, profesión o empleo, bastando para comprobar esta circunstancia la debida certificación de un ministro de fe. Para entender el contexto de esta norma, el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, hay que recordar que las primeras notificaciones en un juicio es siempre personal. Y en caso de no ser habido, como dice aquí el texto antiguo del inciso primero del artículo 44, deberá acreditarse circunstancias como que el demandado se encuentre en el lugar del juicio y establecer el domicilio ya sea laboral o particular del notificado. Y en este sentido, el texto antiguo establece un deber de acreditación, el cual bastará la certificación que haga el ministro de fe. En la práctica, si el ministro de fe, o el receptor judicial en estos casos, para decirlo en términos prácticos, a quien se le encarga la notificación de una demanda, no encuentra a la persona, pero certifica que está en el lugar del juicio y ese es su domicilio, va a dejar constancia escrita en el proceso, y a partir de esa constancia, el abogado, en este caso, presentará un escrito, el cual solicitará que se notifique por razón del artículo 44 del procedimiento civil, señalando que el ministro de fe, el receptor judicial, certificó la efectividad de que el demandado tenía su domicilio en el lugar del juicio y que acreditó que su domicilio era el indicado en la demanda, en el escrito de demanda. ¿Qué dice el texto futuro? Prácticamente, como que si ustedes leen esta página del PowerPoint, prácticamente nada, pero no, es un cambio muy importante,
Porque aquí dice que, dicen que se acreditará que ella, aquí dice, voy a leerlo completo para que se entienda bien, si buscando días distintos en su habitación, en el lugar donde habitualmente ejerce su industria, provisión de empleo, no es sabida la persona a quien debe notificarse, acreditará en el acto que ella se encuentre en el lugar del juicio y cuál es su morada o lugar donde ejerce su industria, profesión de empleo, bastando para comprobar estas circunstancias la debida certificación del ministro de Fe. Esto significa en la práctica que ya no será necesaria una presentación, un escrito de los abogados para efecto de poder solicitar que se realice la notificación especial del artículo 44, sino que el ministro de Fe, el receptor judicial, al constatar el hecho de que la persona está en el lugar del juicio y es el domicilio, corresponde al domicilio informado de la demanda, en el acto, sin necesidad de un acto, presentación posterior o previa, mejor dicho, notificará en base a lo que dice el artículo 44. Esto es muy similar a lo que pasa en los procedimientos de policía local cuando ustedes demandan civilmente en policía local por un accidente de tránsito o por ley del consumidor, infracción a la ley del consumidor, y en este caso, la ley de procedimientos juzgado policía local, la ley 18.287, permite al quien hace de ministro de fe, el receptor, poder notificar la demanda, a un caso que no sea habido el demandado, no lo pueda notificar personalmente, previa contratación de las circunstancias similares a las señaladas en el texto futuro del artículo 44, inciso primero del Código de Procedimiento Civil. Artículo 44, inciso segundo. Establecidos ambos hechos, el tribunal ordenará que el texto antiguo se haga entregando las copias que se refiere al artículo 40, la notificación personal es el artículo 40, a cualquier persona adulta que se encuentre en la morada o en el lugar donde la persona que se va a notificar ejerce su industria, profesión o empleo. Si no hay nadie ahí, o si por cualquier otra causa no es posible entregar dichas copias a las personas que se encuentren en dichos lugares, se fijará en la puerta un aviso que dé noticia de la demanda con especificación exacta de las partes, materia de la causa, juez que conoce de ella y de las resoluciones que se notifican. El texto futuro dice, del inciso segundo del artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, dice, establecidos ambos hechos, en la segunda búsqueda, el ministro de Fe procederá a su notificación el mismo día y sin necesidad de nueva orden del tribunal entregándole las copias a que se refiere el artículo 40 a cualquier persona adulta que se encuentre en la morada o en el lugar donde la persona que se va a notificar ejerce su industria, profesión de empleo. Si nadie hay allí o si por cualquier otra causa no es posible entregar dichas copias a las personas que se encuentren en esos lugares, y fijar en la puerta un aviso que dé noticia de la demanda con especificación exacta de las partes en materia de la causa, pues que conocería las resoluciones que se notifican. Está claro esa parte. Artículo 48. Artículo 48. El texto antiguo señala, este es como pregunta para los estudiantes de Derecho, es pregunta así habitual, básica, ABC de Derecho Procesal Civil, y de Derecho Procesal Orgánico, reglas comunes a todo procedimiento. El libro primero del Código de Procedimiento Civil. El texto antiguo, el texto vigente, dice que las sentencias definitivas, las resoluciones en que se reciba la causa prueba o que ordene la comparecencia personal de las partes, la audiencia de conciliación, por ejemplo, la audiencia de nombramiento de perito, otro ejemplo, se notificarán por medio de cédula, que contengan la copia íntegra de la resolución y los datos necesarios para a su acta de inteligencia. Esas notificaciones por cédula son hechas por un ministro de fe, un receptor judicial, lo cual implica un costo, porque el receptor judicial
no es un funcionario del Poder Judicial, a diferencia de los funcionarios notificadores de los juzgados de familia o los juzgados del trabajo, que son funcionarios del Poder Judicial. En este caso, los receptores judiciales son auxiliares de Administración de Justicia que no forman parte de la planta del Poder Judicial. Por lo tanto, hay que pagarle por sus servicios. Y en este caso, en los casos que señalé, según la ley vigente, para notificar la resolución que recibe la causa prueba o interlocutoria de prueba, por la cual se inicia la segunda parte de los juicios, por decirlo así en términos para el público general, o la sentencia definitiva, deben encargárselo a un receptor y pagarle los derechos que le corresponden al receptor. ¿Qué dice el texto futuro? Dice: la sentencia definitiva, las resoluciones que se reciben en la causa prueba, que ordenen la comparecencia personal de las partes, se notificarán por medio de cédula, que contenga la copia íntegra de la resolución o los datos necesarios para su acertada inteligencia. Con todo, estas resoluciones y los datos para su acertada inteligencia también se podrán notificar al tribunal al medio de notificación electrónico, señalado por las partes, sus abogados patrocinantes y mandatarios judiciales de conformidad al artículo siguiente, que ya lo veremos, artículo 49. Previa solicitud de la parte interesada y sin que se requiera el consentimiento del notificado, de lo cual deberá dejarse constancia en el sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial. Ahora, como veremos, vamos a ver ahora el artículo 49 para que se entienda mejor la idea. El artículo, aquí el artículo 48 continúa. El texto nuevo, el texto antiguo: estas cédulas se integrarán por ministro FEN en domicilio notificado, la forma establecida en el inciso segundo del artículo 44. Y en el texto futuro dice: las cédulas que hace referencia al inciso primero se entregarán por un ministro FEN en el domicilio notificado, la forma establecida en el artículo 44. Se pondrá testimonio, el artículo 48, terminemos con el artículo 48, el texto antiguo dice: se pondrá los autos testimonios de notificaciones con expresión del día y lugar, nombre, edad, profesión, domicilio de la persona a quien se haga la entrega. El procedimiento que establece este artículo deberá emplearse en todos los casos que el tribunal expresamente lo ordene. El texto antiguo dice: se pondrá el testimonio de notificación por cédula con expresión del día y lugar, nombre, edad, profesión y domicilio de la persona a quien se haga la entrega. El procedimiento que establece este artículo podrá emplearse además en todos los casos que el tribunal expresamente lo ordene. También se dejará testimonio en auto de la notificación efectuada al medio de notificación electrónico señalado por la parte. Artículo 49. Ahora sí. Para el texto antiguo, ¿qué decía? Para los efectos del artículo, esta era una carga procesal, una obligación procesal para los abogados de las partes. Para los efectos del artículo anterior, todo litigante deberá, en su primera gestión judicial, la demanda, designar un domicilio, por ejemplo, la demanda, designar un domicilio conocido dentro de los límites urbanos del lugar en que funciona el tribunal respectivo. Y esta designación se considerará subsistente mientras no haga otra la parte interesada, aun cuando de hecho cambie su morada. Cuando uno hace una presentación cualquiera, demanda o, por ejemplo, demandado, y contesta la demanda, lo primero que tiene que, lo que tiene que hacer en esa primera presentación es señalar domicilio, pero no cualquier domicilio, tiene que ser dentro de los límites urbanos del lugar donde funciona el tribunal. Si la causa está en juzgado civil de Santiago, tengo que indicarlo, tengo que indicar el domicilio dentro de algún domicilio donde funcione la jurisdicción de la ciudad, en la ciudad de Santiago. Si es San Miguel, cualquier domicilio como figure en la jurisdicción de los tribunales de los juzgados civiles de San Miguel, específicamente en la comuna de San Miguel.
Bueno, esos ejemplos no son tan buenos porque Santiago y San Miguel son como casos especiales. Pero si el juicio se tramitara en Puerto Montt, o en Temuco, o en Arica, o en Antofagasta, tengo que fijar domicilio dentro del límite urbano de la ciudad de Antofagasta, Temuco, Puerto Montt, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, en ese sentido, en la práctica a veces hay un problema, porque si a veces un juicio, nosotros teníamos domicilio en la ciudad de Santiago, en la comuna de Santiago, y el juicio era en Antofagasta, teníamos que pedir como favor al receptor judicial si nos podía prestar su domicilio para fijar domicilio ahí. Ahora, de acuerdo al texto futuro, eso va a cambiar. Va a cambiar. Igual hay que señalar domicilio. Va a cambiar porque, si bien dice el texto primero, conserva lo que ya antes había señalado. Para los efectos del artículo anterior, todo litigante deberá en su primera cuestión judicial designar un domicilio conocido dentro de los límites urbanos del lugar donde funciona el tribunal respectivo, igual que como dice la ley antigua, el texto vigente, perdón. Sus abogados, punto seguido, sus abogados patrocinantes y mandatarios judiciales deberán, además del domicilio, designar en su primera presentación un medio de notificación electrónico que el juez califique como expedito y eficaz, bajo procedimiento de serles notificadas por Estado diario todas las resoluciones que se dicten en lo sucesivo en el proceso. Lo mismo que la ley antigua, estas designaciones se consideran subsistentes mientras no haga otra la parte interesada, aun cuando de hecho cambie su morada o medio de notificación electrónico según corresponda. Esto del medio electrónico se refiere al correo, a la dirección. Ahora puedo decir, yo creo que ya lo entendieron, ya lo intuyeron. Se trata de señalar la dirección de correo electrónico. Dice la ley medio electrónico. ¿Habrá otro medio electrónico aparte de la dirección de correo electrónico que uno pueda designar? Bueno, eso tendrá que aclararlo los tribunales, la jurisprudencia, los colegas ingeniosos, que uno pueden salir con alguna cosa que realmente sea realmente sorprendente, pero correcta, y puedan señalar, porque dice la ley, no dice correo electrónico, dice medio de notificación electrónico. Entonces, bueno, eso hay que ver cómo en su aplicación, qué es lo que resulta. El artículo 49, el texto antiguo, señala que en los juicios seguidos ante los tribunales inferiores, el domicilio debe fijarse en un lugar conocido dentro de la jurisdicción del tribunal correspondiente, pero si el lugar designado se haya considerado la distancia de aquel en que funciona el juzgado, podrá este ordenar sin más trámite y sin ulterior recurso que se inicie otro dentro del límite próximo. Lo mismo dice el texto futuro, no se cambia el texto en esa parte, pero se agrega un inciso final que dice que la notificación electrónica se entenderá practicada desde el momento de su envío, no de su recepción, de su envío. Es como extraño imaginarse un correo electrónico que me ha pasado, que de repente el correo electrónico dice fecha 5 de abril y llega el 7 de abril. Pero sería como extraño, sería como poco habitual. Generalmente van a llegar en el día que lo envían, llega automáticamente el mismo día. Pero a mí me ha pasado que correos que me han llegado desfasados. Tema de servidor, no sé, lo ignoro, no soy entendido en la materia. Pero generalmente no debería tener problemas. O sea, el problema del envío le da certeza, porque es un momento de certeza jurídica. Artículo 56. El artículo 56, sustantivo, que era un artículo breve, decía que las notificaciones que se hagan a terceros que no sean parte en el juicio o a quienes no se afecten sus resultados se harán personalmente o por cédula. Los testigos, los peritos. Si
en la lista de testigos, señalo el domicilio, y quiero notificar al testigo, por ejemplo, porque no le dan permiso en el trabajo, salvo que le llegue tenga algún papel para exhibirle al empleador, para entregarle al empleador, que justifique su ausencia en la hora y periodo en el cual tiene que rendir testimonio, bueno, en ese caso se encargará a un receptor y se hará la notificación por cédula. Antes que se me olvide, estaba hablando de, vamos a retroceder un poquito, el artículo 48, la importancia del artículo 48. ¿Qué pasa si yo señalo entonces un medio de notificación electrónico? La sentencia definitiva, las resoluciones que reciba la causa probada, las que ordena la comparecencia personal de las partes, ya no necesitarían notificarse por cédula, no necesitarían encargarse por receptor, y por lo tanto, ese costo operacional, por decirlo así, ya no existiría por esta facilidad que va a dar la ley respecto a las notificaciones. Espero que eso no redunde en una alza en el costo de las notificaciones por el tema de notificaciones personales, ya que van a ser menos las notificaciones personales en ese sentido, o el costo de tomar patrimonial, pero esperamos que no. Vamos a ver ahora el artículo 56 en su texto futuro, que se refería a notificaciones realizadas a terceros que no son ajenos al juicio, que se introduce varios incisos nuevos que dice, a continuación de la regla general, con todo, las notificaciones de las resoluciones que se efectúen, nombramientos, como ocurre con los peritos y martilleros, se realizarán por el tribunal por medio de notificación electrónica, el que será dirigida a la casilla establecida en la nómina respectiva. Ya. En el texto antiguo, al perito había que notificarlo. A ver, lo del testigo, el perito, en la práctica. En la práctica uno se contactaba con el testigo, que el testigo era proporcionado por la parte del cliente, y el testigo iba, a uno le decía tiene que estar media hora antes o 15 minutos antes de la hora fijada por el tribunal, a las 10 de la mañana generalmente, fijan la hora para rendir testimonial, para que se tome la prueba de testigo, y se le indicaba al testigo, incluso el cliente podía acompañar al testigo y guiarlo y acompañarlo, para que no se aburra, no sé, qué sé yo. Y en ese sentido, no dispensar el uso de la notificación por cédula. Si el uso de la notificación por cédula es por las razones prácticas que yo les comenté en el ejemplo del permiso al empleador. Y lo mismo les dije sobre el perito. En la práctica, uno se contactaba con el perito y el perito iba al tribunal a notificarse de la resolución que lo nombraba como perito, y además en el acto aceptaba o presentaba un escrito notificándose por notificado de la resolución que lo nombraba de perito y aceptando el cargo. O rechazándolo, porque lo podía rechazar. Bajo la legislación futura nueva ya no es necesario. Resulta que en la página del Poder Judicial existe la información sobre el listado de peritos, que cambia periódicamente, y van a encontrar cuando busquen por Google o por Judicial, en la barra buscar del Poder Judicial, anoten la palabra perito, les va a aparecer perito, hacen clic, le va a desplegar las listas, la información sobre las listas de cada corte a lo largo de Chile. Y por ejemplo,
listado de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, listado de la Corte de Apelaciones de Valdivia, van a aparecer el listado de los peritos, de sus diferentes especialidades. Y dentro de cada, esta nómina de perito, está señalada el nombre, la especialidad, el teléfono, el domicilio y el correo electrónico. Es una exigencia para postular como perito, dar información sobre el correo electrónico. Y es esa la situación que contempla la nueva legislación, que no es necesario notificar al perito, no es necesario llamar por teléfono al perito, mandarle un correo, sino que es el tribunal quien electrónicamente se comunicará con este perito, le enviará el correo electrónico, y el perito, en este caso, lo que tiene que hacer es hacer una presentación para aceptar o rechazar el cargo de perito y señalar, fijar la audiencia para hacer lo que se llama el reconocimiento. O sea, es decir, hacer la pericia propiamente tal. El texto futuro continúa. Las inscripciones y sus inscripciones, cancelaciones dispuestas por resolución judicial podrían ser solicitadas al registro correspondiente directamente por la parte, sin necesidad de receptor judicial, acompañando a las copias autorizadas de las resoluciones y actuaciones obtenidas directamente del sistema informático de tramitación con el correspondiente sello de autenticidad. En este caso, la institución a cargo del registro deberá cerciorarse a través de dicho sistema y bajo su responsabilidad la existencia de las resoluciones que las mismas causan ejecutorias. Esto se referirá probablemente a las, por ejemplo, alzamiento de embargo de un bien raíz, de un inmueble, casa o departamento o parcela. Esto, el video lo hago para el público general, entonces de repente verán que mis ejemplos son como un poquito rústico pedestre, pero bueno. Alzamiento de embargo de vehículo también. Alzamiento de vehículo. Yo en la ley antigua tengo que notificar a este tercero ajeno al juicio, que es el Servicio de Registros e Identificación, que es el que tiene a cargo el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, el alzamiento de embargo, con la resolución, con la certificación que establece que está ejecutoriada, dos resoluciones, la que declara el alzamiento, la que establece la certificación que está ejecutoriada, esos dos papelitos, esos dos documentos. En la ley antigua, estoy hablando de la ley antigua, yo no tenía que encargarlo a un receptor judicial. Ahora, de acuerdo a lo que dice esta disposición, ya no es necesario. Y podrán ser solicitadas al registro directamente, acompañando las copias utilizadas de las resoluciones y con el correspondiente sello de autenticidad. El sello, el código QR, la firma electrónica avanzada, serán mérito suficiente, tendrán mérito suficiente, esto de acuerdo a la ley 19.799, en todo caso, de documento electrónico, si no me equivoco. Ahí, en ese sentido, van a poder, por lo que dice esta ley, por lo que yo entiendo, de lo que dice esta ley, va a ser posible esto. Estimo que también esto es aplicable a los conservadores de bienes raíces. Vamos a ver qué pasa en la práctica también, porque de repente las cosas en la aplicación de esta norma de esta naturaleza, a veces su aplicación en principio no es tan clara y tan expedita como uno pretende que así sea. Veamos qué pasa. Vea fin a la primera parte.